Buenos días, un placer verles. Vuelvan a sus asientos. Bienvenidos a la iglesia el día de hoy. Es un placer tenerles, si son nuevos, es su primera vez. Quiero dar la bienvenida especial. Soy Jack y soy uno de los pastores acá. Y quiero que sí, disfruten su tiempo acá y que se sientan en casa. Hoy es un día maravilloso, pero decimos que no hay mejor manera de empezar el día que justo aquí en Cityline. Si eres nuevo y tienes curiosidad, solo quiero que sepas que sí, este es el perfecto lugar para personas imperfectas. Lo decimos todo el tiempo. Queremos que la gente descubra a Jesús. Él es lo principal y trabajamos para mantenerle lo principal. Continuaremos apuntándoles a Jesús. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que estamos llamando Numa. Puede ser un título interesante para algunos de ustedes. ¿Cómo llegaron a ese nombre? Ya les comento. Pero para darles una idea, en las próximas semanas va a ser acerca de redescubrir la presencia, el poder y la persona del Espíritu Santo. Solo quiero enfatizar, si quieren decirle a su prójimo, sí, el Espíritu Santo, dije el Espíritu Santo. Les puede dar un poco de nerviosismo decirlo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Por qué me debería de importar el Espíritu Santo? Ese es el punto de esto. Queremos estudiar el Espíritu Santo para ganar un marco teológico de entendimiento sobre el Espíritu Santo y al mismo tiempo queremos experimentar el Espíritu Santo. Así que estamos pidiéndoles que ustedes se unan con nosotros las próximas semanas y que simplemente se sienten y que sientan de que independientemente de los pensamientos que tengan sobre el Espíritu Santo, lo que te pedimos hacer es quitar todo lo que pensaste que sabías o que conocías, cualquier idea preconcebida y que inicies con un inicio fresco. Pasemos este viaje juntos. Comprendo que cuando hablas acerca del Espíritu Santo, dependiendo de tu viaje en la iglesia o tu viaje de fe o el tipo de iglesia en el que creciste, todos tenemos distintas experiencias en relación al Espíritu Santo. Hay algunos que de repente para ustedes será excelente porque es desconocido el Espíritu Santo. Fuiste a una iglesia donde no hablaban de esto por alguna razón. No conoces mucho al respecto. Así que por lo menos tienes curiosidad. Al mismo tiempo, pueden haber otros en el salón que el Espíritu Santo se convirtió en el Dios olvidado, donde no hay una conexión cercana. Y tal vez realmente no sabes la importancia de esto. Hay otros en el salón que posiblemente hablar del Espíritu Santo, allí es donde te empiezas a preocupar. ¿A qué me refiero? ¿Te gusta la iglesia Cityline y la iglesia Cityline es suficientemente carismática para ti, pero no es al extremo? Te preocupa porque dices, oh, vas a hablar del Espíritu Santo y te pones nervioso. En lo que las cosas se pongan un poco extrañas, no sé si puedo estar acá. Esperamos de que entre más entendemos al Espíritu Santo, más nos daremos cuenta y desearemos más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entre más comprendamos qué es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, más deseo del Espíritu Santo tendremos en nuestra vida. Porque eso es importante. Porque si decimos que seguimos a Jesús, es imposible vivir la vida de seguir a Jesús sin el Espíritu Santo. Tienes que saberlo. Vamos a pasar directamente porque quiero ser justo y decir de que hoy probablemente se sentirá como una manguera contra incendios. Hoy especialmente, porque tengo mucho por donde llevarnos. Es un viaje. Quiero que vayamos en este viaje juntos. Si toman notas, les motivo a que tomen notas. Les motivo a que apunten las referencias de las escrituras. Si trajeron su Biblia, hoy si, sobre todo si eres nuevo a la escritura, no tienes que ir a cada cita bíblica, pero si te gusta buscar en la Biblia, siéntate libre de seguirnos. Va a haber mucho que desempacar. Hay ritmo y hay un método a esto. Así que quiero que vamos a pasar. Si no se han puesto el cinturón de seguridad, pónganselo. Vamos. El entendimiento bíblico de Dios, de lo que aprendemos en la escritura, es que Dios es, es en tres. Es una Trinidad, que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios también es Espíritu Santo. ¿Por qué traemos esto a la mesa? Porque yo sugeriría que muchos de ustedes tienen un buen entendimiento de Dios como Padre, de que Él es un buen Padre amoroso, cuida a sus hijos,
hemos aprendido recientemente más de Dios, que Dios es el tipo de padre que tiene compasión, que tiene gracia, que es lento para la ira, que es grande en amor y fe. Sabemos eso de Dios. Luego pasamos a Jesús. Y muchos de nosotros conocemos una o dos cosas sobre Jesús, sobre todo durante Semana Santa o saliendo Semana Santa. De hecho, vemos a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, o Dios hecho carne, o Dios hecho cuerpo. Que Jesús vino y literalmente pasó al vecindario, vivió, experimentó la vida y vino a revelar quién es Dios y hacer una ola de una relación duradera entre nosotros y Dios. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo comprendes al Espíritu Santo? ¿Cómo te imaginas al Espíritu Santo? Cuando hablamos del Espíritu Santo, allí es cuando se vuelve interesante. Voy a ser honesto, dependiendo de tus antecedentes de la iglesia, algunas veces lo que escucho es que en relación al Espíritu Santo, la palabra que se utiliza es raro. Pasan cosas raras. Quiero decir lo siguiente, no hay nada raro sobre el Espíritu Santo. Lo que tienen que saber es que las personas son los raros. No hay nada raro sobre el Espíritu Santo. A veces las personas pueden hacer que el Espíritu Santo se vea raro, pero en la Escritura no leerás nada sobre el Espíritu de Dios y que alguien diga, qué raro. Eso me hizo sentir raro. Eso estuvo muy raro. Nadie hace eso en toda la Escritura y no creo que nosotros tampoco deberíamos de hacerlo. Lo entiendo. Cuando tú piensas al respecto, estás en tu asiento nervioso, pero hay otros en este salón que dicen, yo estaba esperando esta serie. Yo tengo acá todo listo, todo listo. Cuando usted me diga, yo traeré mis, mis, mis panderetas para poder alabar. ¿Algún otro pentecostal acá? Yo crecí pentecostal. He visto una o siete cosas, ¿no? Hay cosas que me sorprenden, pero he visto bastantes cosas. Pero la preocupación principal es la siguiente que quiero desempacar. Parece que hay una división en la iglesia. Parece que hay un alineamiento, ya sea imaginario o no, donde algunas iglesias dicen ser iglesias bíblicas, que es acerca de la palabra de Dios, acerca de la palabra, de la Biblia, de la Escritura, acerca de la enseñanza de la iglesia, doctrina. Eso está bueno, es Escritura y palabra de Dios, pero en esas iglesias el Espíritu Santo está ausente, o tal vez solamente no se habla al respecto. Mucha escritura, comprendemos la escritura, pero no hay Espíritu Santo. Luego tenemos otra parte del espectro, donde no tienes iglesias bíblicas, tienes iglesias del Espíritu Santo o guiadas por el Espíritu. Son iglesias más carismáticas, el Espíritu Santo está presente, moviéndose y activo, y al mismo tiempo la Biblia parece que fuese reducida a algunas cuantas frases aquí y allá, y alguna teología bastante cuestionable. A lo que quiero llegar es de que esta división imaginaria, donde ya sea que tenemos una u otra, necesito que ustedes comprendan que el reino de Dios no es un escenario de una cosa o la otra. Quiero que comprendamos que el reino de Dios no es ya sea una Biblia o el Espíritu. No, comprendamos lo siguiente. Desde el principio, el Espíritu y la verdad siempre han ido de la mano. El Espíritu y la verdad nunca se supone que iban separados. En otras palabras, siempre ha sido el Espíritu, la verdad, esperanza, palabra, salvación, sanación, teología, dones del Espíritu, evangelio, milagros, oración y contemplación de la soledad. Siempre ha sido toda una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Karl Barth dijo que el Espíritu Santo no es nada menos y nada más que Dios mismo. Distinto de Él, a que Jesús se llama Padre, distinto del que Jesús mismo, no menos que el Padre, no menos que el Hijo, Dios mismo, Dios. Me encanta esa imagen. Es Dios. El Espíritu Santo son tres en uno. Lo que me encanta de esta imagen de Dios es que de Génesis a Apocalipsis, tú ves el Espíritu Santo activo, presente, empoderado, guiando y transformando. Y la realidad de muchas iglesias hoy es, desafortunadamente,
es que muchos solamente ven al Espíritu Santo como nada más que un conocido distante o como una leyenda urbana. Hace unos años, un estudio surgió de Christianity Today donde se le preguntaban a las personas, ¿verdadero o falso? El Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. Y decía, 51% decía cierto, 7% decía no lo sé. Durante el tiempo tú pensarías que las cosas mejoran a medida que aprendes más de la escritura y te involucras en lo que Dios quiere que aprendamos. Sin embargo, un estudio reciente en el 2021 en Barna y Lafeway y la Universidad Cristiana de Arizona descubrió que 62% de los cristianos que se identifican de haber vuelto a nacer piensan que el Espíritu Santo no es ni siquiera real, sino que es un símbolo o una idea del poder o presencia de Dios. Escucho el nivel de preocupación en este cuarto, en este salón, porque yo hago la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es posible que nos hace falta? La desafortunada realidad en la iglesia es que tanto para la iglesia y para los que no van a la iglesia, el Espíritu Santo es algo secundario, que da miedo, confuso, se siente algunas veces forzado. ¿Qué tenemos que aprender sobre el Espíritu Santo? Nuevamente, iniciaré con una breve introducción para dar una ruta de cómo es. Voy a iniciar al principio, desde la historia de la creación. Nos llevaré desde allí, de Génesis al Viejo Testamento. Consideraremos lo que pasaba en el Viejo Testamento y luego daremos un paso más adelante. Hablaremos de Jesús y comprenderemos a Jesús en el Espíritu para llegar a nosotros. ¿Qué significa para nosotros? Nuevamente, cinturones puestos, les quiero presentar a la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. En otras palabras, no es una fuerza, no es una persona, no es una fuerza, no es un eso, más que una idea teológica, pero un ser vivo a conocer y a ser conocido por. Comprendamos eso del Espíritu Santo. Es un ser vivo que podemos conocer y que nos puede conocer. ¿Cómo llegamos allí? En toda la escritura, el Espíritu de Dios se menciona más de 800 veces, lo cual dejará saber que el Espíritu de Dios es increíblemente significativo para la historia general de Dios. De hecho, Gordon Fee, un escolástico, nos da una definición simple que usualmente se utiliza como plantilla durante toda esta serie, cuando dice que el Espíritu Santo es la presencia empoderante de Dios. El Espíritu Santo es la presencia empoderante de Dios. ¿Dónde iniciamos? En tu Biblia, en la página 1, Génesis capítulo 1 y 2. Quiero que vean esto. El Espíritu de Dios existe desde el inicio. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio Dios creó los cielos en la tierra. La tierra no tenía forma. La oscuridad estaba en la superficie. Y dice, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Esa palabra espíritu es ruach. ¿Qué decimos cuando decimos ruach? Es, significa una exhalación violenta o un respiro fuerte. El Espíritu de Dios se paseaba. El Espíritu de Dios se paseaba. Se imaginan como un pájaro con sus alas. El Espíritu de Dios de repente estaba paseándose sobre las aguas. ¿Qué es este ruach? ¿Qué es este viento? ¿Qué está haciendo? Es la actividad, el poder activo de Dios, la presencia de Dios, creando orden del caos. Dice desde el principio, todo, nada tenía forma, la oscuridad cubría la tierra, el Espíritu de Dios activamente está presente y este poder de Dios está formando, dando forma y creando belleza del caos. Le llamamos creación. Está trayendo forma a lo que no tenía forma. En Génesis capítulo 2, crea a la humanidad. Es interesante cómo la humanidad es creada, Dios forma a la humanidad. La escritura dice que Él respira vida al ser humano, que el respiro de Dios, que el Espíritu de Dios es lo que anima a la humanidad, lo que le da vida. La presencia de Dios existe desde el principio. Crea creación del Espíritu
y el Espíritu da vida a la humanidad. Nuevamente, la descripción es como un pájaro que se pasea sobre las aguas y no se detiene allí. Vemos imágenes no solamente de un pájaro, sino imágenes de un respiro, agua, una paloma. Todas estas metáforas utilizadas en la escritura tratan de enseñarnos algo. Nos muestran un poco del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu está activo. Lo que es fascinante del Espíritu Santo, cuando tú pasas de la narrativa de la creación hacia la vida del pueblo de Dios, lo que aprendes del Espíritu Santo es lo siguiente. El Espíritu Santo es el Espíritu que aparece, hace algo fenomenal y luego como que se va a la parte de atrás. Está allí, es activo, pero algunas veces hace algo especial y desaparece. En otras palabras, por ejemplo, el Espíritu de Dios cae sobre José, le da la habilidad de comprender e interpretar sueños. ¿Recuerdan la historia de José? Tenía unos hermanos muy malos. Ahora, a medida de que José está en una situación desafortunada, él continúa aferrándose a la bondad de Dios. Y el Espíritu de Dios le da una habilidad que no tiene por sí mismo, que él por sí mismo no puede hacer. No solo es eso, este Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en el Viejo Testamento, algunas veces venía, visitaba o descansaba sobre, como un sacerdote o un juez, sobre todo con los profetas. Lo leemos en Jueces capítulo 6, que el Espíritu del Señor llegó sobre Gideón. El Espíritu del Señor descansaba sobre David. En relación al Espíritu Santo y al Viejo Testamento, quiero que se lleven esto. El Viejo Testamento era una edad de visitas, de visita. Una edad de visita. El Espíritu venía, se aparecía y luego se apartaba. Siempre presente, pero llegaba, hacía algo maravilloso y regresaba. Era una edad de visita, no de vivir entre nosotros. Eso es importante reconocer. Salmo 51, un escenario interesante. Tenemos a David. Sabemos de que sobre el cual reposaba poderosamente el Espíritu. Pero David hace errores y ahora en el Salmo 51 se arrepiente a Dios. Llama a Dios, se arrepiente y dice, no me aparte de tu presencia, no quites tu Espíritu Santo de mí. Él sabe lo que es estar viviendo con el Espíritu Santo. Él sabe lo que es experimentar al Espíritu Santo. Y su mayor preocupación en ir opuesto a Dios es que Dios va a quitar su espíritu de él. ¿Por qué? Porque ya ha visto que sucede. David sirvió bajo un tipo que se llamaba el rey Saúl. Saúl era obediente a Dios. Y el poder y la presencia de Dios estaba en la vida de Saúl. Hasta que Saúl escogió no seguir siendo obediente a lo que decía Dios. Y sabemos de que el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Saúl vio con sus propios ojos cómo se ve y qué significa cuando el Espíritu Santo se aparta. Y el clamor de su corazón era, no quiero que esto me pase a mí. ¿Estamos desesperados nosotros de más Espíritu Santo en nuestras vidas? La buena noticia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es que mientras que había una edad de visita donde el Espíritu Santo visitaba, ellos hablaban de que iba a haber un día donde las cosas iban a ser diferentes. Los profetas del Viejo Testamento entendían que iba a haber un día donde el Espíritu Santo iba a venir, iba a ser algo tan diferente. Ya no iba a venir solo a descansar, sino que el Espíritu Santo iba a venir a llenar, iba a llenar. Iba no a venir a irse, sino que el Espíritu Santo iba a venir y a quedarse. Y este momento, esta nueva cosa que iba a estar haciendo Dios en la vida de su pueblo, este nuevo día vendría con lo que le llama el Viejo Testamento el ungido. ¿Quién era el ungido? El que fue ungido por el Espíritu Santo mismo. La traducción, el ungido, el Mesías. El Mesías. Si lo traducen, la palabra griega es el Cristo. Jesús, el Cristo. Cristo no es su último nombre. El Cristo es su título. Jesús, el ungido. Jesús, el Mesías. Los profetas comprendían que ese día iba a llegar.
Isaías, un profeta del Viejo Testamento, lo pone de la siguiente manera. Dice, vendrá de sus raíces una rama. Versículo 2. El Espíritu del Señor descansará sobre él. El Espíritu del consejero, el Espíritu y un temor de Jehová. Y se deleitará en el temor del Señor. Va a ser obediente a Dios. El Espíritu Santo descansará sobre él. Yo sé que confunde, pero hay que comprender que este era el papá del rey David. Otro rey vendrá de la línea de David. Pero ese entendimiento es hablar acerca de qué sucede en Judá. Las cosas no están yendo bien. El profeta Isaías dice, tienes que saber que Judá será cortado. Pero no te preocupes porque algo nuevo surgirá de que se corte este árbol. Algo nuevo aparecerá. Alguien de la familia, de la línea de David, que sería el ungido por el Espíritu Santo. A medida que cuando venga este Mesías, va a cumplir las promesas de Dios y va a presentarnos una nueva era. Va a presentar un nuevo día. Y la pregunta que yo haría es, ¿me puedes contar sobre ese día? ¿Cómo se verá ese nuevo día? ¿Saben cómo le llamaban los profetas del Viejo Testamento? Le llamaban un punto, un derramamiento. Quiero entender. Joel, capítulo 2. Estamos, ya casi llegamos a Jesús. Van siguiendo la clase, ¿sí? Después, lo que dice Joel dice después, yo derramaré mi espíritu sobre todas las personas. ¿Se recuerdan que yo dije que el Viejo Testamento era de visita, que el Espíritu Santo vendría, caería sobre otras personas como un profeta, algunas situaciones donde Dios le estaba dando a alguien la habilidad de hacer algo que no podía hacer por sí mismos? Ahora dice, a medida que ustedes ven lo que viene, esto que surge del linaje de David, tenemos que comprender esto. Va a ser un derrame, porque Dios derramará su espíritu, no solamente en algunas personas o en ciertas personas, sino que en todas las personas. Estoy hablando de que así se verán las cosas. Tus hijos e hijas profetizarán, tus viejos van a tener sueños, visiones, hombres y mujeres, amén. Hombres y mujeres, derramaré mi espíritu en esos días. Joel dice que hay un día que viene cuando el ungido derramará el Espíritu Santo sobre todas las personas, sobre todos, no solo sobre los mejores, sino sobre todos que profesen seguir a Dios. Voy a derramar mi espíritu. ¿Cómo se verá? Va a destruir la línea divisoria, las barreras de género, de raza. Va a derrumbar todas esas cosas para que estén unidos como una familia y experimenten el derramamiento del Espíritu de Dios juntos. ¿Qué día? Voy a derramar mi espíritu. Tenemos una paloma sobre el agua, no puedes derramar el viento, ¿no? No puedes derramar el aliento. Así que tenés una imagen de agua. Va a derramar. ¿Tienes sed acaso? ¿Tienes sed? ¿Deseas un derramamiento del Espíritu? ¿Deseas que se derrame y se vierta el Espíritu Santo en tu vida? Ok, continuemos. El profeta vio que esto no solamente era un momento de aquí y allá, o una ocurrencia de un momento, sino que esto nuevo que haría Dios se quedaría, que venía un momento donde el Espíritu Santo iba más allá de simplemente momentos especializados y que ahora hará algo que radicalmente cambiará a las personas para bien, para siempre. Se quedará. ¿Por qué? Porque no es acerca de cambio de comportamiento. En el Viejo Testamento comprendemos los 10 mandamientos, tenemos la ley del Viejo Testamento, aprendemos rápidamente que la ley no era suficientemente buena para mantener a las personas en el camino correcto, siguiendo a Dios. Dios lo comprendía, así que Dios dice, un nuevo día viene. ¿Qué será este nuevo día?
No solamente les daré una lista de cosas para que comprendan, para que vivan en la libertad, que no lo pueden hacer por ustedes mismos. Lo que haré en vez es les llenaré con mi espíritu y yo voy a cambiar sus corazones. Eso es interesante. ¿Acaso no es cierto que desde el principio de la historia del Génesis, el tema principal con nuestra condición humana, no solamente nuestro comportamiento, sino nuestro corazón? Nuestro corazón es el problema. ¿Cómo lo sabemos? Porque vamos de Génesis al Éxodo y lo que vemos es lo siguiente. Esa es la definición que le damos, que nos lo da de Moisés sobre el pueblo de Dios. Son duros de corazón, duros de corazón. Ustedes todos son tercos, todos son tercos. Somos personas duras. Ese es el problema con la condición humana. La buena noticia es que Dios hará algo nuevo, algo diferente, que nos cambiará de adentro hacia afuera. ¿Cómo se verá eso? Bueno, Ezequiel 36 habla de esta nueva venida. Ezequiel 26 y 27 dice, voy a Ezequiel 36 y 27 dice, les limpiaré de sus impurezas y de sus ídolos, les daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu. Quitaré de ustedes su corazón de piedra, les daré un corazón de carne y pondré mi espíritu, ¿dónde? No sobre ustedes, en ustedes. Pondré mi corazón, mi espíritu en ustedes y los moveré para que sigan mis decretos y que cuiden mis leyes. Ven lo que hará Jesús, lo que hará Dios. Él va a enviar su espíritu, no solamente para aparecerse de vez en cuando, sino que ese Espíritu Santo activamente invadirá nuestras vidas. Hará una obra restaurativa para que cuando le digamos que sí a Jesús, podamos vivir eso. No tenemos solo que tratar más fuerte y esperar no pecar más o esperar que se vaya la adicción. Dice, por el poder del Espíritu Santo, tomaré ese corazón de piedra y lo voy a reemplazar con un corazón de carne. Uno que sea enseñable, uno que sea dispuesto, uno en el cual voy a estampar mi palabra en tu corazón y te voy a empoderar para que lo veas. Eso es increíble. ¿Cómo va a pasar eso? Continúa en el versículo 27. Dice, mi lugar de morada será contigo. Mi lugar de morada será con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nuevamente, el Viejo Testamento. Eso es lo que hace que Dios, Yahweh, el Dios, sea distinto de otros. Cualquier tipo de Dios. Esto es lo que hace que Yahweh sea tan diferente. Yahweh es un Dios personal. Él quiere acercarse a la humanidad que ha creado y quiere vivir con ellos. Aprendemos de Moisés. Cuando Moisés dijo, así que Dios, si no nos vas a liderar, no queremos salir de acá, queremos que tu espíritu vaya con nosotros. ¿Qué dice Dios? Dios dice, hazme una tienda. Y Moisés dice, vamos a acampar. Dios dice, más o menos, cuando vayas, yo voy a prometer ir contigo. Te voy a pedir que me hagas una tienda. ¿Para qué? Donde va a estar mi espíritu, mi presencia. Lo pondrás en el medio de la comunidad. Lo pondrás justo donde todos lo puedan ver y mi presencia estará contigo donde sea que vayas. Mientras viajas, yo iré contigo. Esa tienda se convierte en un templo. Cuando llegas al Nuevo Testamento, pero lo más loco de esto es de que ellos tenían el poder y la presencia de Dios, pero no todos tenían acceso a eso. Tenían lo que se llama el Santo de Santos o el Santísimo, y solo ciertas personas tenían acceso al Santísimo. Y no en cualquier momento, solamente un día al año. Un día al año. El sacerdote tenía que ir allí y tenía todo desbloqueado. Tenían campanas en sus pies, porque si no significaba que el poder de Dios era tan fuerte que lo había matado. ¿Quién quiere ser el siguiente sacerdote? No, no quiero. Era algo muy serio, que la presencia, el Espíritu de Dios. La realidad es que el Espíritu de Dios quería vivir con su pueblo. Ahora Ezequiel dice, ¿sabes qué? Estaré con ellos. ¿Cómo así? Va a ser tan diferente. ¿Se imaginan recibir de parte de Ezequiel esa noticia profética?
y te emocionas. ¿Y qué haces? Esperas. Y esperaron y esperaron. ¿Quieres hacer un truco bastante interesante con tus amigos? Ve a la parte del Viejo Testamento y le dices, ¿quieres ver que acelera el tiempo? Le das vuelta a la página y ¡boom! 400 años adelante. 400 años de silencio del Viejo al Nuevo Testamento. Le damos vuelta a la página y han pasado 400 años de silencio. Nadie escucha a Dios. El Espíritu está allí, no está haciendo nada. 400 años de silencio hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Lo que aprendimos del Nuevo Testamento después de años y años de silencio es que el Espíritu Santo comienza a preparar el camino para Jesús. Jesus, y'all, we went from creation to Old Testament to prophets to now at Jesus. We're almost to us. Hang in there. You're almost there. Okay? Again, stay on the roadmap. Let's see if we can get a hold of this. So now we are in the New Testament. And right at the beginning of the New Testament, we learn of a couple named Elizabeth and Zachariah. And Elizabeth and Zachariah, they learned from the angel of the Lord that they're going to be pregnant with their son who would be called John the Baptist. And that John the Baptist was going to be special. That John the Baptist was going to be filled with the Holy Spirit. And he's going to come with a specific plan to make way the path of the Lord. To make straight the path to lead people to this coming Messiah, to the Anointed One, to Jesus. And sure enough, we see that John the Baptist, Elizabeth gave birth, just like God. Eso sucedió y Zacarías no lo creía tanto que le dieron haz silencio. El Espíritu Santo dijo silencio durante todo silencio hasta que nació Juan. Juan creció, obtuvo su nombre, el Bautista. ¿Por qué? Porque le invitaba a las personas a que se arrepintieran de su pecado. Se arrepintieran de su pecado, fueran en una dirección diferente, se fueran hacia Jesús, hacia el Mesías, y una naturaleza simbólica era que ahora son bautizados públicamente. ¿Por qué es tan importante esa palabra? Porque significa sumergirse. Me encanta cómo Dios aparece y hace algo especial, pero así sucede. Mateo capítulo 1. Así es como vino el nacimiento de Jesús. Se juntaron, fue encontrada estar embarazada. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba activo acá en Mateo capítulo 1. Pero María tenía algunas preguntas. ¿No tendrían ustedes preguntas si fueses María? El Espíritu Santo aparece, el ángel del Señor te dice tendrás un hijo, se llamará el Mesías, y dice María, ¿cómo? Yo sé lo que yo he hecho, no estaba haciendo eso. Yo sé cómo funciona esto y yo no lo he estado haciendo. No estoy segura cómo va a suceder esto. Así que encontramos en Lucas capítulo 1 algo interesante. Lucas dice que el ángel le respondió a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el Espíritu Santo te embarazarás con un hijo, y darás a luz al Hijo de Dios. La respuesta de María fue, que así sea como tú has dicho. María no dijo, eso es raro. Eso del Espíritu Santo es tan raro, tan raro. No, estaba tan bendecida que Dios la confiara con su presencia y que iba a hacer algo con ese hijo al que ella iba a dar a luz. Este texto en Lucas capítulo 1 regresa a Génesis nuevamente. Génesis, es la narrativa de Génesis. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa es la paloma, ese es el viento, es el respiro de Dios haciendo algo justo acá. En el Nuevo Testamento pasamos al entendimiento de Ruach como Ruma. Numa. ¿Qué significa Numa? Significa un viento. El nacimiento de Jesús fue una obra del Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo. La razón por la que Jesús se convirtió en carne y hueso es debido al Espíritu. Es fácil pensar en Juan 3:16. Tenemos a Dios el Padre y mandó a su Hijo. ¿Cómo sucedió? El Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es activo. Está involucrado. Ha estado desde el principio. Eso es lo que hará el Espíritu Santo, dice Juan. El Verbo se volvió carne.
¿Y vive dónde? En nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del Hijo que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Que Dios se está saliendo del cielo. ¿Cómo lo hace? Está tomando carne humana. Está tomando carne humana. ¿Cómo sucede esto? Por el poder del Espíritu Santo. Jesús toma forma humana. Toda su vida fue liderada por el Espíritu. Activamente está viviendo con Dios, con el pueblo de Dios. Se le profetizó por el Espíritu en el Viejo Testamento. Jesús nació, tomó forma humana por el Espíritu y luego Jesús fue bautizado. Y vemos algo maravilloso que sucedió con el Espíritu Santo. Mientras Jesús se prepara para su ministerio, escoge ser bautizado por, ya lo saben, Juan el Bautista. Quiero decir algo sobre el bautismo. Hoy es domingo de bautizos. Hoy podemos celebrar con las personas que toman ese paso. Si estás aquí hoy y te vas a bautizar, te tendrás que cambiarte de ropa. En silencio pueden ir saliendo mientras nos seguimos en la clase. Los invitaremos de vuelta y celebraremos eso en un momento. Si estás aquí hoy y consideras el bautismo, te quieres bautizar, no hay momento más maravilloso que ahora. Tomen ese paso. Tenemos un equipo afuera que te saludarán, tendrán ropa para ti, toalla, todo lo que necesiten si quieren dar ese paso. Para el resto, los próximos minutos, quiero desempacar lo del bautismo, porque lo del bautizo nos lleva a nosotros. Pasamos de Jesús a nosotros. Tengo 15 minutos todavía por el poder del Espíritu Santo. Así que aguántenme. Ya llegaré. Comprendemos entonces que Lucas capítulo 3, Juan el Bautista bautiza a las personas que están diciendo sí a Dios, están arrepintiendo de sus pecados. Luego Juan dice algo muy profundo en el capítulo 3, versículo 16. Dice, yo los bautizo con agua, pero el que es más poderoso que yo, el cual yo no tengo, no soy digno, no solamente lo bautizará con agua, lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Si eso no es emocionante, por favor explica. Juan dice, yo estoy bautizando con agua. Recuerda que dimos bautizo, es inmersivo. En la iglesia cristiana seguimos el ejemplo de Jesús, que leeremos en un momento. Nos escogemos decir sí a Jesús, le reconocemos como Señor y Salvador y vamos a su nombre, simbólico del entierro de Jesús, pero también somos resucitados a nueva vida, simbólico de la resurrección de Jesús. Y decimos, no es que tenemos todo ya resuelto y que sabemos cada punto de teología, no. Lo que estamos diciendo en el bautismo es que yo he dicho sí a Jesús y ahora estoy en el viaje de seguirle a Él. Este es mi primer paso para proclamarle como Señor de mi vida y para continuar en este viaje mientras activamente me está llenando con su Espíritu. Juan dice, yo puedo bautizarte con agua, eso está muy bien, pero Jesús viene y Él hará algo que solo Él puede hacer. Jesús va a bautizarnos en el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Va a sumergirnos en su Espíritu, va a consumirnos con el poder y presencia de Dios. Hacer eso completamente en nuestras vidas. ¿Cómo así? Lucas capítulo 3, 21-23, cuando todos estaban siendo bautizados, Jesús también fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma y una voz del cielo diciendo, tú eres mi hijo, a quien yo amo. En ti tengo contentamiento. Imagínense eso. Imagínense lo que está pasando. Jesús llega a ser bautizado por Juan. Está orando. De repente se abre el cielo. ¿Y qué vemos? Porque es tan importante. Volvemos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, donde el Espíritu se paseaba sobre las aguas. Y ahora dice que el Espíritu Santo viene sobre Jesús en forma de una paloma. Era como una paloma. El Espíritu Santo bajó y el viento de Dios, la presencia de Dios y el poder de Dios existió en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesús está presentando la nueva creación. Esta es una reproducción de Génesis 1.
Y todo lo que estaba mal en Génesis 1 se restaura, se renueva, se redirige a través del poder y presencia del Espíritu Santo. El ministerio de Jesús. Esta es la voz de Dios que dice, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Dios el Padre habla a las autoridades de Jesús, su Hijo, el Mesías, el ungido, el que ha venido. Y dice, y en él estoy complacido. Al mismo tiempo, demuestra su intimidad con las relaciones, la cercanía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo compartían juntos. Comprender esto del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene y se quedará, vivirá, llenará, se derramará. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo habita, no solo visita. Es acerca de llenarnos completamente. Leemos acerca de la vida y enseñanza de Jesús. Y en el Evangelio leemos de que Jesús estaba lleno del Espíritu, también liderado por el Espíritu. Lleno del Espíritu, liderado por el Espíritu. Lucas documenta lo siguiente después del bautizo de Jesús. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, dejó el Jordán y fue liderado por el Espíritu. ¿A dónde? Hacia el desierto. Hacia el desierto, el lugar oscuro. ¿Y qué sucede acá? El Espíritu Santo está liderando a Jesús al inicio de su ministerio. Va a ayudar por 40 días y 40 noches. Vemos la historia en Lucas y sabemos de que el diablo viene a tentar a Jesús. Jesús, Dios encarnado, siendo tentado por Satanás mismo. Y Jesús tiene una elección. ¿Qué hago con la tentación? Y lo que leemos en Lucas es que Jesús se está vaciando a sí mismo de su poder divino, de su poder humano, para permitirse a ser completamente dependiente del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le empoderó, que lo lideró, no solamente lo llenó, sino que lo lideró. Y Jesús escoge obediencia al Espíritu. Comprenda que cada tentación que el diablo hizo era una tentación para Jesús de depender de su propia voluntad y divinidad o dependiente del Espíritu de Dios. Jesús escoge el Espíritu de Dios. Es la historia. Dice, después de 40 días en el desierto, sobreponiéndose las tentaciones, 14 se dice que Jesús regresa a la Galilea y llega en el poder del Espíritu. Y noticias sobre él se escucharon por todos lados. ¿Ven lo que sucedió? El bautizo de Jesús. El Espíritu Santo cae sobre Jesús. No solamente cae sobre Jesús, sino que también Jesús es lleno del Espíritu Santo. Y ahora Jesús, lleno del Espíritu Santo, está siendo liderado por el Espíritu. Y mientras Jesús se mantiene dependiente y obediente del Espíritu, es empoderado por el Espíritu. Me gusta eso. Buen trabajo. Así que la cosa es esta. Jesús es empoderado por el Espíritu Santo para hacer que, para traer nueva vida y libertad. Ustedes se preguntarán cómo se ve eso. Bueno, Jesús, después de ser lleno del Espíritu Santo y liderado del Espíritu Santo, obediente, ahora moviéndose en el poder del Espíritu Santo, Jesús aparece a la iglesia, vuelve a su casa, aparece en la sinagoga. Y lo que sucede es esto. Lucas capítulo 4. Jesús fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el sábado entró a la sinagoga como se acostumbraba. Leyó el pergamino del profeta Isaías. Encontró, leyendo donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar la buena noticia a los pobres. Me envió a proclamar libertad a los presos, recuperación a los ciegos, liberar el año del favor del Señor. Luego lo enrolló, lo dio de vuelta. Los ojos de todos en la sinagoga se enfocaron en él y empezó diciéndoles, hoy esta escritura se cumple. No sé si ustedes ven lo que está haciendo Jesús, pero en la cultura tenemos el momento donde él suelta el micrófono. Ese es el principal momento de esto. Jesús va a la sinagoga, lee. ¿Qué quieres que lea? Isaías, ok. Jesús, sabiendo quién es, lo que han llenado de hacer, lleno del Espíritu, empoderado por el Espíritu, va a Isaías
¿Qué hizo? Apuntó el día que vendría, cuando el ungido aparecería y haría algo diferente. Jesús va al lugar donde habla de él y dice: hey, ¿qué tal? Soy yo, soy yo. Está cumplido en mí. Yo voy a hacer esto. Hoy inicia el ministro del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios ha estado haciendo. El Espíritu del Señor está sobre mí y Jesús ahora dice en este momento ser el que contiene la presencia de Dios, que Él mismo es el lugar. Ya no es una tienda, ya no es un templo, ya no es un arca, sino que Él mismo es el lugar donde está el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo me ha empoderado a hacer esto. Y Jesús ahora está proclamando que Él, sin duda, es el Mesías y que todo lo que me verán haciendo durante los próximos 2 años y medio, todo es empoderado por el Espíritu Santo. Jesús, ¿a qué te refieres? Las cosas que harás. ¿Qué cosas harás? Y Jesús le detalla el propósito y la obra del Espíritu Santo durante su ministerio. Le dice: bueno, se verá de la siguiente manera. Voy a predicar la buena noticia, traeré libertad, voy a sanar a las personas, voy a restaurar a las personas físicamente, espiritualmente, voy a aquellos que están siendo adictos, voy a liberarlos, voy a proclamar que el año del favor del Señor ha llegado. ¿Cuál es el favor del año del Señor? El año del jubileo. Es un tiempo en el Nuevo Testamento que era el tiempo máximo de que toda deuda, sin importar cuál fuera, era completa, sana, limpia. ¿Jesús lo harías nuevamente? Yo tengo unas deudas. Dios, si quieres limpiarlas, yo te alabo de adelantado. Dice el año del jubileo, donde toda la deuda será cancelada y cualquiera que sea esclavizado será liberado. Jesús dice: vengo a liberar a las personas, a traer libertad. El punto siendo que todo el ministerio de Jesús era acerca del Espíritu, viviendo en y a través de Él. Y no solamente eso, sino que ese mismo Espíritu Santo empoderándonos y viviendo a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús hizo una manera para que nuestros corazones fueran restaurados y renovados, para que el Espíritu de Dios, la presencia viva de Dios, viniera y llenara y derramara y nos llenara de capacidad para derramarse. Jesús viene, da su vida en la cruz, que también es por el poder del Espíritu Santo. Jesús es levantado de la tumba en el tercer día por el poder del Espíritu Santo. Luego Jesús se les aparece a sus discípulos, el que vieron cómo se moría su mejor amigo, tenían miedo, no sabían qué iba a pasar. Y en Juan dice que nuevamente Jesús aparece y dice: la paz sea con ustedes. El Padre me envió. Les enviaré yo a ustedes. Con eso, Él respira y dice: reciban el Espíritu Santo. Es decir, respiran el Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu de Dios. Tenemos agua, tenemos fuego. En este momento Jesús, Él respira sobre ellos. El contenedor de la presencia de Dios, Dios mismo, Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, respira sobre ellos y dice: reciban el Espíritu Santo. Right there, I'll receive it. Help me, right? But here's what we know: after the resurrection, the disciples and the early follower of Jesus, they began experiencing this transition in their relationship with Jesus. They went from knowing Jesus in the flesh to actually knowing Jesus through His Spirit. Comprenda la importancia de esto. Jesús dice: voy a ir, me voy a alejar de ustedes, ya no estaré físicamente presente con ustedes, regresaré al Padre. Pero Jesús dice: mejor que mi espíritu con ustedes, que yo físicamente con ustedes. Es mejor que mi espíritu esté viviendo con ustedes a que yo esté físicamente con ustedes. Lo loco sobre eso es que no lo creemos. No, si yo puedo tomar café con Jesús sería mucho mejor. Solo queremos esa conexión. Pero seamos reales. Si no estamos ya siguiendo a Jesús, ¿creen acaso que lo haríamos si estuviese físicamente presente? Él no está esperando a nosotros para ver eso.
Él dice, los quiero empoderar con mi presencia para vivir en ustedes, liderarles, guiarles. Vemos lo que está sucediendo en Hechos 1 y 2. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder y serán mis testigos. En unos momentos maravillosos en la iglesia, que Dios está moviéndose tan poderosamente. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro. La presencia de Dios que han visto en y a través de mí, ahora vive en ustedes. Ahora vive en ustedes.